Qué bueno es adorarte, qué bueno es exaltarte, qué bueno es poder levantar manos santas ante ti, nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Qué bueno es abrir nuestros labios ante ti, mi amado Jesús, con integridad, Señor, que tú mires nuestro corazón, Señor. Que tú mires hasta lo más profundo, que escudriñes hasta lo más íntimo de nuestro ser y mires si hay en nosotros sinceridad, integridad para adorarte, para levantar nuestras manos al cielo cada día y en todo momento, mi Dios. Te puedo adorar, te puedo exaltar junto con tu iglesia en esta maravillosa noche. Nos disponemos con todo nuestro ser, disponemos todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos receptivos a entender tu voluntad esta noche, bendito Dios. Nos disponemos y nos soltamos en tus manos, bendito Dios. Haz tu voluntad, habla a nuestra vida en esta maravillosa hora. Te bendecimos, Dios de los ejércitos, y te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, te adoramos. Eterno eres tú, Jehová. Gloria, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta preciosa noche. Gracias por el día que nos estás regalando, Padre. Creo que tus bendiciones son inagotables, Señor. Y a veces nos preocupamos, Señor, cuando llega la noche por muchas cosas, pero Padre eterno, aún poder descansar, poder dormir es parte de tus bendiciones. Hay mucha gente que no lo puede hacer por alguna situación, pero hoy, Señor bendito, nos presentamos delante de ti, presentamos cada familia, Señor, que se conecta, Padre, por las redes sociales, y queremos, Señor, pedir ese avivamiento, pero a manera personal, ese avivamiento en el corazón, Señor. Que cada uno a manera personal entienda en su corazón lo que tú quieres hacer, Señor bendito. Que entendamos, Padre, que así como la salvación es personal, Señor, cada una de nuestras devociones es personal, es intimidad contigo, Señor. Yo tomo las decisiones para adorarte. No tengo que depender si otro te adora o no, si otro ora o no ora, si otro levanta las manos o no las levanta, Señor bendito. Yo hoy, Padre eterno, te pido que nos guíes a entender en nuestro corazón a cada uno de nosotros, Señor. Que dejemos de estar mirando al lado, que dejemos de estar haciendo comparaciones y simplemente nos dediquemos, Señor, a agradarte a ti, bendito Dios, y dejar de estar agradando a los hombres, dejar de estar haciendo tantas preguntas por los demás. A veces, Señor, nos comparamos, Padre eterno, a veces señalamos, a veces Señor, nos deslizamos de una manera por el orgullo que puede haber en nosotros, Señor bendito. Pero Padre eterno, te doy gracias porque nos permites estar aquí reunidos delante de tu presencia, porque nos permites llenarnos de ti. Y hoy una vez más nos alimentarás por medio de tu palabra, Señor. Oro para que los que no están aquí conectados, no están aquí en la manera presencial, bendito Dios, puedan estar en sus casas en este momento, escuchando, llenándose de ti. De pronto muchos de rodillas, muchos, Señor, humillados delante de ti, buscando tu rostro y tu presencia, dispuestos también a recibir tu palabra, Señor. Gracias por aquellas familias que de pronto muchas no son de esta ciudad, de pronto son de otro país, pero con su corazón hambriento, sediento de tu palabra, de tu verdad, disponen su vida para alimentarse, Señor de la gloria, para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy te exaltamos, hoy te glorificamos, Señor, y damos muchas gracias. Padre, que tu palabra hoy, Padre, quebrante muchas cosas. Que tu palabra hoy, Señor, rompa con muchos estigmas, muchos tabúes que puede haber en la mente, muchas fortalezas, Dios de la gloria, que se pueden levantar
en la vida de los cristianos por algunas situaciones y que nos ayudes a caminar en integridad, que nos ayudes a caminar comprendiendo que estamos obedeciéndote a ti y no a un hombre, Señor. Padre, gracias, que tu palabra hoy sea el alimento que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, buenas noches para todos. Dios les bendiga. A los que están en casita, mi hermana Alicia, buenas noches, mi hermana Luz, Sandra, Hurtado, Dios la bendiga grandemente. Un abrazo para todos y todo el que se vaya conectando también, les bendecimos. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar nuestra serie sobre el ayuno. Hay cosas que suceden de pronto en nuestro trasegar de nuestra vida cristiana. Hablaba con alguien y pues mi intención era orientarla en algo equivocado que ella tenía sobre la palabra de Dios. Entonces yo le decía, no, es que eso no es bíblico. Yo le decía, ella me decía, sí es bíblico, pastor, en la Biblia está. Nosotros sabemos que hay muchos acontecimientos que porque están en la Biblia no quiere decir que tengamos que practicarlos. Fue algo que sucedió, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento dice muy claro que esos acontecimientos quedaron como testimonio para nosotros saber, entender y conocer el poder de Dios y la historia de su pueblo y aprender a conocerlo. Entonces yo le explicaba, cuando ella comprendió de alguna manera, me dice, ay pastor, pero es que eso que usted me está enseñando ahora, la misma iglesia cristiana me lo enseñó a mí hace muchos años y lo enseñó de una manera errada. Es más, hoy en día muchos siguen con ese tema y desprendérselos de su corazón es un poco difícil. Entonces, vamos a empezar a hablar del ayuno y muchos tienen cosas aquí erradas, que de pronto van a entrar en contiendas, en situaciones, pastor, pero es que a mí me enseñaron. Sí, yo sé que a nosotros nos enseñaron. Y todos, pienso yo, que hemos ayunado erradamente. Hemos hecho algún ayuno de pronto erradamente, o de pronto lo hemos hecho con una buena consecuencia, no en un error, pero mi actitud no ha sido la correcta para hacer el ayuno. Entonces hay un paquete de cosas que encierra el tema del ayuno. El tema del ayuno se nos ha vuelto un Iron Man, ¿cierto? Y a veces creemos que Iron Man es más poderoso que Dios. Entonces el ayuno, me quedé sin trabajo, vamos a ayunar. Se me quemó un huevo fritándolo, vamos a ayunar. Empezó a llover, vamos a ayunar. Hizo sol, vamos a ayunar. Peleé con mi esposa, vamos a ayunar. Me echaron del trabajo, vamos a ayunar. Y queremos, ¿y por qué no busca más bien la presencia de Dios? ¿Esclavos de qué? Del ayuno. Pero tienen su confianza puesta en el ayuno, mas no en Dios. Y no estoy diciendo que no se debe ayunar, porque es lo que vamos a aprender, cómo hacer un correcto ayuno cuando se vaya a hacer. La Biblia no dice cuándo hay que ayunar ni cuánto tiempo se debe ayunar. Eso el Señor nos lo deja a nuestra libertad. Porque ¿quiénes son los que van a ayunar? Sus verdaderos hijos, sus verdaderos discípulos entienden que se debe ayunar. Entonces yo soy libre en mi devoción a Dios, de demostrarle cuánto lo amo y cuánto lo necesito, de determinar cuándo y cuánto tiempo ayuno. Estamos en esa plena libertad. Pero ¿qué va a hacer el verdadero cristiano?
ayunar, y tenemos que hacerlo con un corazón correcto. Mateo 9, 14 al 17. El título ahí en la palabra de Dios es La pregunta sobre el ayuno. La pregunta, aquí hay una sola pregunta, pero nosotros como hijos de Dios, discípulos del Señor, tenemos una infinidad de preguntas. Y por causa de esta pregunta que le hacen al Señor Jesús, hay muchas soluciones. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, cuando hay vacíos, cuando hay dudas, lo mejor es ir a la palabra, a preguntarle a Dios. Pues si el tema es de medicina, pues hay que ir al médico. Si el tema es de zapatería, pues al zapatero. Pero en todos los temas espirituales, así se trate de comida, no vamos a ir a preguntarle a un chef. Debemos venir a la palabra de Dios. ¿Qué es el ayuno? Ahora, es muy diferente un ayuno a una huelga de hambre, que es lo que comúnmente le hacemos a Dios. A Dios constantemente le hacemos huelga de hambre. ¿Qué es una huelga de hambre? Voy a aguantar hambre hasta conseguir lo que quiero. ¿Han visto personas en algunos países, en películas, en novelas, que van y se amarran por ahí a un poste o en algún lugar y no comen, no se mueven de ahí hasta que hagan lo que ellos quieren? Así parece la iglesia del Señor. Entran en una huelga de hambre hasta que Dios les dé lo que ellos quieren. Le tuercen, obligan a Dios a que Él tiene que hacer lo que nosotros decimos. Y lo volvemos nuestro esclavo, nuestro empleado. Pero ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstinencia parcial o total de alimento durante un tiempo determinado o durante un periodo determinado, procurando perfeccionar el ejercicio de la oración y meditación de la palabra. ¿Qué es? Es abstinencia parcial o total de alimento en un tiempo o periodo determinado, procurando perfeccionar el ejercicio de la oración y la meditación de la palabra. O sea, esto nos lleva de alguna manera a ser mejores cristianos. Mire, el cristiano que no pueda doblegar su carne en un ayuno, pues difícilmente va a poder doblegarlo en algo más. Porque ahí es donde viene la fortaleza del Señor a mi vida. Entonces, imagínense, y esta mañana hablábamos con la pastora y yo la colocaba a ella de ejemplo. Cuando una persona o una mujer está en un tiempo de ayuno, pero tiene que ir a hacerle los alimentos a sus hijos. Tú y yo un día delante de Dios tomamos la decisión de no más pecado. No más. No voy a adulterar, no voy a fornicar, en medio de nuestra imperfección tomamos esa decisión de apartarnos de todo eso. Pero diariamente estamos frente a todas esas situaciones. ¿Quién decide si cae o no cae? Nosotros. Entonces, cuando uno está en un ayuno, es mi decisión si yo voy como o no.
Pero hay gente que se desespera, hay gente que no soporta y prefiere romper ese tiempo de comunión con Dios por un pan, por un vaso de jugo, por algo. Y si no soporta eso, imagínese cuando se encuentre frente a una situación espiritual de esas bien tremendas, ¿qué va a hacer? Alcánceme en el pan y el jugo. Porque en lo espiritual no hay fortaleza. No se trata de hacer una huelga de hambre, se trata de entrar en comunión con Dios. Por eso se tiene muy relacionado ayuno y oración. El ayuno no es una penitencia por algo malo que se hizo. Muchas personas, no, es que hizo y voy a hacer un ayuno para que no pida perdón. El ayuno debió haberlo hecho antes de haberla embarrado. ¿Y por qué a nosotros nos gusta buscar la cura de la enfermedad y no evitar la enfermedad? El pastor les dice, oren, el pastor les dice, ayunen, entren en comunión con la palabra, etcétera, etcétera. Pero después de que tienen el problema así, de verdad que el pastor... Y hay unos inteligentes. Ustedes dirán, no, el pastor está exagerando. Pastor, necesito que convoque a la iglesia a un ayuno. El Señor le habló. No. Es que me quedé sin trabajo, es para que el Señor me abra puertas. Ay, ¿usted quiere que yo? Para que usted tenga trabajo. Ah, qué bonito. Y 3-4 meses que por aquí no se aparece. Tan espiritual, ¿cierto? Pero ¿por qué nos entra lo espiritual en esos momentos? ¿Por qué no entrar en un ayuno en un momento en donde nos sentimos bien? Que el Señor nos hable, nos ministre, nos bendiga, nos dé una palabra, nos dé un crecimiento espiritual. Porque quiero entenderte, quiero conocerte más. Quiero fortalecer mi espíritu, menguar yo, para que crezcas tú. Entonces, no es una penitencia. El sacrificio, el ayuno es un sacrificio vivo, agradable, aceptable a Dios. Es un sacrificio que hacemos. Hay muchas personas que yo conozco que en su trabajo están ayunando. Y uno ve que corren para el baño y allá oran y quieren tener su alabanza y adoración. Muchas veces dice uno, bueno, es malo un ayuno en el trabajo, pero literalmente no va a tener uno el tiempo que verdaderamente necesita uno para estar con Dios. Pero es un sacrificio vivo, santo, agradable y aceptable a Dios. El ayuno debe ser hecho con buenas intenciones y correctas intenciones. Buenas intenciones y correctas intenciones. A veces las intenciones son buenas, pero no son correctas. El hecho de que uno quiera hacer un ayuno para que el Señor sane a mi mamá es una buena intención, pero no es correcta. Porque el ayuno no es para que Dios sane a nadie. Un pastor un día me enseñó y me dijo, bueno, aguante hambre usted, a ver si a él le sirve. Y esa es la costumbre, eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Que de pronto el yo ayunar le sirve al que está en no sé dónde. No, ayune usted también. Busque la presencia del Señor. Bíblicamente vemos, y hablábamos también con la pastora, el ayuno que hizo Esther para hallar gracia. Entonces mandó a otros a ayunar, dijo, pero yo también voy aquí a ayunar. Y vamos a hallar gracia delante de Dios. Pero hay unos que dicen ayune y ore mientras yo estoy aquí buscando una serie en Netflix para que el Señor me ministre. Entonces no es para forzar a Dios para que haga o nos dé
algo. Al no ser que sea un tema espiritual 100%. Que me dé fortaleza espiritual a mi vida. Cuando uno dice, no, es que yo siento que como que soy muy flojo espiritualmente, ahí es donde nosotros debemos buscar esos tiempos en la presencia del Señor. Ahí es donde nos fortalecemos. Un futbolista, un deportista, ¿cómo se fortalece? Pues metiéndose en eso. ¿No han visto que a Messi cuando lo van a entrenar lo apartan por allá, yo no sé, parece que fuera un extraterrestre, y se lo llevan a entrenar él solo? Tiempos que aparta para ser el mejor en lo que hace. Claro, con los amigos, ¿ustedes se han visto un entrenamiento de ellos? Juegan, se hacen bromas, una cosa, se empujan, se mojan. En cambio, cuando yo estoy solito, me dedico a lo que vengo. Cuando yo estoy solo con Dios, entiendo, y el Señor me habla, el Señor me ministra. El ayuno debe ser algo que es parte de nuestra devoción, y esto es lo que se ha perdido. Debe ser algo que es parte de nuestra devoción a Dios, y no tenerlo allá como que, ay, apareció el problema, sáqueme la camándula. Apareció el problema, entonces ahora sí, vamos a subir de rodillas a Monserrate. Apareció la situación, entonces ahora sí me acuerdo, porque para eso es que lo tienen, para querer solucionar cosas. El ayuno debe ser algo, en la iglesia primitiva era algo que estaba constantemente. El ayuno debe ser algo como la oración, algo como el congregarnos, el vigilar, el adorar al Señor, el hacer misericordia, el ayudar. Debe ser algo, o sea, no debería como que en el momento que se habla de ayuno, ¡oh!, vamos a ayunar tantos días. No, es como congregarse. En el cristiano, el ayuno debe ser algo normal. Así como para el cuerpo humano es normal bañarse, el ayuno para nosotros debe ser algo normal. Debe estar constante en nuestras vidas. Y no solamente cuando hay problemas, no solamente cuando hay situaciones, no solamente cuando se va a hacer un evento espiritual, la convención o el algo, entonces ahí sí se convocan ayunos. Pero se supone que somos espirituales. ¿Por qué lo cogemos como para querer solucionar o aumentar o multiplicar? No sé, tantas cosas. Entonces, aquí hay una objeción de los discípulos de Juan contra los discípulos de Cristo. Los discípulos de Juan empiezan a cuestionar. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros? Miren, aquí hay un daño garrafal que tú y yo debemos tener cuidado, porque aún el ayuno se ha prestado como un tema controversial en los cristianos. Y esto pasa. Y no solo el ayuno. Todos los temas de devoción a Cristo se han dado para, y este por qué ora menos, y este por qué lo dejo orar, y este por qué se paró en la puerta, y este por qué, y este por qué, y este por qué. Y siempre el que está cuestionando eso es porque se cree mejor que el que está allá parado, o el que está aquí parado. Porque si no se creyera mejor, no lo cuestionaría. Es como diciendo, pues es que ese lugar lo merezco yo. Y ellos aparecen diciéndole, ¿por qué nosotros? Y mire, ¿quiénes aparecen ahí? Los fariseos. Estos terminan de dañar todo. Cuidado con los fariseos. Entonces la objeción es de los discípulos de Juan contra los discípulos de Cristo por no ayunar. Pero escúchenme bien, no era por no ayunar porque ellos no ayunaban, sino por no ayunar como ellos ayunaban. Es que yo sí y los suyos no. Es que yo ya hice. Es que yo sí soy.
Es que yo sí estoy. Imagínense con la intención y el corazón, la actitud con la cual ayunaban. Por más que ayunaran, como que no servía mucho. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunaban cuánto? Muchas veces. Y tus discípulos no. Como le quisieron decir, ¿esos son tus discípulos? Míreme a mí. Usted no me ha visto cuando hoy me postro allá 3, 4 días a ayunar. Yo no soy como este publicano. Yo sí ayuno 2 veces a la semana. Entonces, por no ayunar como ellos lo hacían, ese era el problema en el corazón. ¿Sí? ¿Qué también querían decir? O si ellos ayunan, pues ¿por qué no lo dicen? Para saber si son espirituales. Los discípulos de los fariseos se les unieron, pensando que estando más cerca de los discípulos de Juan, lograrían sus cometidos malintencionados hacia Cristo y a sus discípulos. Nosotros sabemos que los fariseos siempre están con sus negras intenciones. Así se vistan bonitos y se vean con buenas intenciones. Entonces dije, bueno, metámonos aquí con los discípulos de Juan, a ver qué nos va a decir, porque es que nosotros sí somos. No es algo nuevo, escuchen bien esto, miren todo lo que se desata de una simple pregunta por el ayuno. Y el fin de esto es poder tener una buena actitud en nuestras devociones con Cristo. No es algo nuevo que los malos se asocien con gente buena para engañar a incautos inocentes y salirse con la suya. No es algo nuevo. Siempre ha pasado esto. Usted puede tener dudas, pero si usted le pregunta al que no es, si usted no camina con el que debe caminar, si usted no discierne cuando pregunten, cuando se acerquen a usted las intenciones, el malo siempre va a estar al acecho. El lobo va a estar disfrazado de oveja en medio de tu necesidad y en medio de tu ignorancia. Ahí va a estar. Entonces, eso no es nuevo, que el malo se quiera asociar con la gente buena para engañarte a ti, para engañarme a mí. Ahora, cuando los hijos de Dios exponen sus diferencias internas, mi hermano, usted tiene dudas, los de la internet tienen dudas, el pastor tiene dudas. Y a veces vas a preguntar y el malo se aprovecha. Cuando le preguntas al que no debe preguntar. O te pregunta el que no te debe preguntar. Mire, aquí hay un caso. Voy a pasármelas de listo aquí. Cuando Jesús comió con los pecadores, versículo 11 del capítulo 9, dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con quién? Con los publicanos y pecadores. Mire la actitud del malo. ¿Quiénes dijeron esto? Los fariseos. O sea, Jesús estaba comiendo con los pecadores y con los publicanos. Y los fariseos les preguntaron a los discípulos. ¿A quién debían preguntarle? ¿A Jesús? Pero aquí abajo, los fariseos, ¿a quién le preguntan? A los discípulos. Entonces voy y le pregunto a usted, oiga, ¿y por qué? ¿Qué debería decirme él? Pues pregúntele a él. Pero la embarra a él y voy y le pregunto, oiga, ¿y por qué será que? ¿Y por qué? Esos eran los fariseos, pero ayunamos muchas veces. Siempre buscando cómo dañar, siempre buscando cómo, pero ayunamos muchas veces.
Los seguidores del diablo se aprovechan de todo esto para sembrar graves discordias. Pero pastor, yo sí hago. Pastor, yo sí ayuno. Ayunamos muchas veces. Ahora, aquí hay algo importante que nosotros debemos ver. ¿Ayunaban sí o no los discípulos del Señor? Esa es una gran incógnita, ¿no? Ahí, pues incógnita, pero aquí está en la palabra. Ahora, ¿cuál era la objeción? Sí, porque nosotros y los fariseos ayunamos. Ahora dice, muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Pastor, es que yo ¿por qué levanto mis manos y por qué Pepito no lo hace? Pastor, ¿usted por qué deja dirigir? ¿Y por qué si es que yo soy mejor que Pepito o mejor que Pepita? Y ahí ya tenemos una mala actitud. No sabemos la vida de Pepita. No conocemos. Hoy hablaba con alguien y yo le decía, a veces, ¿han escuchado el dicho que dice que entre menos sepa, menos peligro corre? Eso sucede en los narcotraficantes, ¿no? El que va a preguntar, ¿y para dónde vamos? ¿Si van a ir a matar a alguien? ¿O a quién hay que matar? Dice, no, entre menos sepa, más vivo puede estar. Y a veces sucede eso, hermanos. A veces pasa que entre como que menos sepa uno de la persona, menos entra uno a criticar, a juzgar, a señalar, a conocerle y de pronto a compararnos qué era lo que estaban haciendo aquí ellos. Muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Entonces es muy triste que los deberes y los compromisos espirituales hoy en día se conviertan en ocasiones de discordia, división, altivez, ego, rivalidad, y no en una confirmación del verdadero amor a Dios y al prójimo. Esto está a la orden del día. Las devociones a Dios no nos confirman a nosotros como cristianos verdaderos, llenos de amor hacia Dios y hacia el prójimo, sino que todas las devociones, la gran mayoría, en muchas ocasiones se prestan para discordia, divisiones, altivez, ego y rivalidad. Es triste escuchar dos hermanos o un grupo de cristianos preguntando a ver cuál de todos es el que más días ha ayunado. Porque lógicamente el que pregunta es porque cree que él es el que más días ha ayunado. Y se convierte en una competencia. Y hay personas, mire, yo conozco a un hermano que se metió en 21 días de ayuno. ¿Cuánto le faltó para morirse? Vea, mire, casi no se levanta. Y la gente se hacía preguntas, y yo hasta ahora lo entiendo. Pero ¿por qué si estaba en ayuno? Ay, tan espiritual. Había una costumbre en los fariseos que cuando ellos ayunaban, demudaban su rostro, inclusive se pintaban, como señal de para que la gente, eso, mire, aquí como dice la pregunta sobre el ayuno, también está cuando Jesús habla de la oración y les manda a orar en secreto. Aquí manda ayunar en secreto. ¿Qué hacían los fariseos? Salir a las plazas, salir a las calles, tocaban trompeta, somos buenos, santos y puros. Pero ¿qué había en su corazón? No lo estaban haciendo para Dios. Entre ellos mismos competían para ver quién era el mejor, quién aguantaba más. Y este hermano que yo les cuento, tanto y yo traigo a memoria cuando él empezó a hacer su ayuno. La pregunta en este momento, ¿qué tenía en su corazón? ¿Y sabe qué decía él?
porque aquí que no suene altivo, lo máximo, y no por voluntad propia, sino porque nos obligaron. Que yo llegué a ayunar fueron 7 días. Batman Forever. Y pues el hermanito, ¿cuál era la actitud de él? Yo sí les voy a demostrar que es un ayuno. Casi escribí un libro, 21 días de ayuno con propósito. Porque es que cuando yo ayuné 21 días, se me apareció la nube y entré y fui al cielo y morí. ¿Y para eso es qué? Y como no había una situación espiritual, sino demostrarles a los demás que tú sí puedes, Paco. Casi se muere. Ustedes no se imaginan, fue muy tenaz. Tenaz, no podía dormir, le dolía. ¿Tú sí te acuerdas? ¿Sabes de quién te hablo? Fue algo tenaz. Pero porque no había en su corazón el verdaderamente acercarse a Dios. Buscar una intimidad con Dios. Es triste estar orando y no, ya se paró uno. Ya. Cuando todos se paren, me paro yo para que vean que yo sí oré más que todos. Y en algún momento lo hace saber. No, porque es que se paran a la mitad. En cambio, yo sí duré toda la hora orando. Para eso se quedó ahí. Déjeme decirle que ya tiene su recompensa, dice el Señor. Entonces, en medio de esta objeción, es triste, hermano, ver que la alabanza, la adoración, la oración, el congregarse, el ayunar, el hacer misericordia, el santificar su vida, se ha convertido en rivalidad, ha causado división, se presta para altivez, para el ego, para la rivalidad. No, hoy se encargan del ayuno o este año o este mes se van a encargar del ayuno. Hay congregaciones que lo manejan así. Desde un tiempo de ayuno lo manejan los servidores, el otro la alabanza, el otro los maestros. Y es triste escuchar que unos se reúnen y bueno, hermanos, nos toca este semestre el ayuno. Sí, entonces pues hagamos 3 días de ayuno. ¿Qué les parece si estamos de acuerdo? No, los otros hicieron 3, nosotros hagamos 4. No nos dejemos echar tierra. Sí, aleluya, gloria a Dios. Rivalidades. No, y se los hacen saber. Viva Cristo. ¿Qué hay en el corazón? Se jactaban de sus ayunos. ¿Qué era su frase? Ayunamos muchas veces. Es como ese de yo sí oro, yo sí ayuno. Y hay otros más osados, que son los hermanos Abba. Yo sí oraba, yo sí ayunaba, yo sí cantaba, yo sí adoraba, yo sí me congregaba. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo haces? Ya siente que lo que hizo es suficiente, ya le falta solo levitar. Y tenemos una mala actitud y una mala intención frente a eso. Gente jactanciosa de sus deberes espirituales para con Dios. El ayuno siempre se ha considerado como parte del culto a Dios. Los fariseos y los discípulos de Juan ponían un gran énfasis en el ayuno. Muchas veces había un gran énfasis. ¿Pero por qué? No para que tú tengas comunión con Dios, sino para que miren que yo sí. Pero la iglesia siempre lo ha tenido. Miremos Hechos 13:2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Mire, en la iglesia, dice la palabra, había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En la iglesia, para pedir la dirección de Dios, para escoger. Mire, a veces hemos perdido esto. Yo me pongo ahí en esa lista. ¿A quién ponemos a hacer alguna? ¿A quién damos una responsabilidad? A veces escogemos al que nos cae bien. No sé, pero a veces no nos metemos en un tiempo de ayuno para que el Señor me hable, me dirija, y no sean ni mis emociones, ni mis sentimientos, sino la dirección de Dios. Y poder escoger al liderazgo. Hermanos, vamos a entrar en un tiempo de ayuno porque necesitamos que Dios nos hable. Muchos pastores hemos perdido eso. Y pues el dedo espiritual, hágale usted. Usted que habla como si supiera. Pero debemos tener cuidado. Aquí para escoger dice que ayunaron para escoger unos hombres. Y estaban ministrando el corazón del Señor. Y qué mejor que estar verdaderamente pensando en Dios y no en los frijoles del almuerzo o en el jugo que me voy a tomar por la noche. Sino que si a usted viene a la mente los alimentos, usted puede decir: no, hoy estoy con mi Señor. Después jugo de guanábana, después patacones, después salchipapas. Ahorita estoy con Dios. Pero que no esté de pronto ahí arrodillado pensando: y ojalá llegue Pepita y me vea, y ojalá me pregunte cómo me siento para... Llevo 3 días. Ese es otro problema, ¿no? Uy, me ha dado duro ese ayuno. Y como decía mi mamá: cállese, ¿quién le está preguntando? Pues para que sepan que yo soy santo, puro y casto y agrado a Dios. No toques trompeta, dice el Señor. Allí en Mateo capítulo 6, si no estoy mal. Jesús y el ayuno, capítulo 6, versículo 16. No hay que ponerse uno a mirar a ver a quién le dice que está ayunando o que sepan. No. Entonces este gran énfasis se había dañado. Aunque era una devoción, aunque es una devoción para el Señor, se ha dañado. Es normal encontrar cristianos esclavos de disciplinas bíblicas. Escúchenme bien. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno vigilar, es bueno que usted estudie la palabra de Dios, que la escudriñe. La Biblia habla de la oración sin cesar. La palabra de Dios ordena escudriñar las escrituras, vigilar, y nos dice, aunque no dice cada cuánto o cómo se debe ayunar, sino que allí en Mateo 6 dice: cuando ayunes. Mire la libertad que nos da. Cuando ayunes. Ese está diciendo cuando tú como cristiano entiendas en tu corazón que debes ayunar. Cuando ayunes. Entonces es normal encontrar personas esclavas de todas estas disciplinas, y cuanto más la del ayuno. Se les presenta un problema y ¿qué hacen? Escúchenme bien, ya no buscan ni siquiera al pastor, no buscan a Dios en absoluto, en lo más mínimo. La confianza que tiene la persona es que si ayuna, el problema se le soluciona. Si ayuna, se sana la persona. Si ayuna, las puertas de empleo se abren. Pero
vuelvo y les digo, es una huelga de hambre porque ni la Biblia la cogen. Ni usted los ve postrados de rodillas al menos diciéndole: Señor, sánala. O ábreme una puerta. O quiero esto. Ver gente ayunando que por una casa, que por un carro, que por una deuda. Ayune para que le dé el Señor sabiduría. Sabiduría de lo alto. Para que quebrante la carne y no actúe bajo las emociones. Para que de aquí a 15, 20 meses, 1 año, 2 años no ande diciendo: Dios mío, ¿yo para qué compré este carro? Pero Señor, tú me dijiste que sí. No, el Señor a muchas oraciones que nosotros hacemos, el Señor ya nos dijo que no. Pero nosotros no queremos entender y seguimos, insista, que insista, que insista. Entonces, muchos están bajo el espíritu de esclavitud. Así sean cosas bíblicas. ¿Algo le pasa? Eso fue porque no hice el ayuno. Recuerden que hace 8 días hablamos de la manipulación de algunos líderes, ¿no? Entonces la gente se va con eso en su mente. Entonces estamos haciendo un llamado a obligación, ¿no? Es obligado que a 3 días de ayuno, viernes, sábado y domingo, y todos deben estar acá porque el Señor dijo que si usted no viene, y usted no pudo venir porque le tocó trabajar, porque se le presentó alguna situación en el hogar, tuvo un viaje, no sé. Y está tan manipulado en su mente que si usted tiene su carro y se le pincha, automáticamente su cerebro lo relaciona con ¿qué? Por no estar en el ayuno. Si cualquier cosita que le vaya pasando, automáticamente su cerebro se acuerda de las palabras del predicador. ¿Y por qué no lo hice? ¿Y por qué? Y no tienen libertad, esclavos. Entonces, vuelven a convocar a un ayuno. Hay pastores que mandan cartas. No, su trabajo no. Vea, y firma pastor, pastora, fulano y fulana. Llévela a su trabajo, pero usted tiene que estar. Yo se lo digo porque yo las he firmado. Y manipulan al no cristiano, dueño de la empresa. Este tiempo va a ser de gran bendición para su empleado y para su negocio y su empresa, porque estaremos orando por ellos. Que Dios bendiga sus ventas y que Claro, el dueño lee eso y dice: hombre, el sábado a todos los quiero ver allá en la iglesia. ¿Qué empleado no quiere, qué jefe no quiere eso? Hasta le ponen ahí un versículo y antes de velad y orad para que no entréis en tentación, y si no el diablo se los va. Hermano, manipulación, espíritu de esclavitud. Romanos 8:15. Miren lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Vivimos, la iglesia de Roma, por causa de todos estos problemas, dañó el ayuno. Y lo que pasa es que cambiamos llamémoslo de cultura, pero con las mismas mañas. O sea, ya no somos católicos, somos cristianos, pero con las mismas mañas. No, ya la camándula no. Y cogen el ayuno. Lo mismo, donde hubiera algo que dijera ayuno y oración, para colgárselo con una cadenita, se lo aseguro. Mire, esto está hecho con el material de la túnica de Cristo. Entonces, ¿qué hace una persona con su camándula?
Yo paso por el poli y la gente, personas que van trotando y van boleando camándula. Ni eso están tranquilos, haciendo deporte no están tranquilos, esclavos a eso. Y hoy en día hay muchos cristianos, hermanos, que entran por los templos, las puertas de las congregaciones, asustados porque esclavos, no son libres, no tienen ese espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? Que hacia nosotros Cristo nos adoptó, que somos libres. Somos libres, hermano. Y miren que ya, si Dios nos permite el domingo, vamos a mirar que Dios nos da la ley. Es más, si tú no quieres, no ayunes. No es una obligación, no es un mandamiento, lo da a nuestra libre elección. Pero ¿qué es lo que Cristo tiene en su mente que vamos a hacer los verdaderos cristianos? Ayunar. Vamos a buscar los momentos para hacerlo, porque anhelamos más de Él. Queremos más de su presencia en nuestras vidas. Hay muchos que ayunan por miedo o lo toman como una rutina. Ahora, ayunar por rutina es saludable. Solo agüita, el cuerpo se descontamina, el cuerpo se limpia. Ayunar es saludable en el área física, en la carne. Es muy saludable. Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, toda esta rutina o esto por miedo no es 100% malo. En ocasiones es bueno y provechoso. Pero en esas devociones o esas devociones son para llegar al contentamiento con Dios y a una total dependencia de Dios y no del ayuno. ¿De quién debemos depender? De Dios y no depender del ayuno. ¿Sí saben que afuera hay muchas personas que dependen de la oración, no de Dios? Hay muchos que dependen de rezos. Cualquier problema, cualquier situación, hacen sus rezos, pero su vida está entregada al pecado. O sea que no dependen de Dios, sino que quieren estar haciendo oraciones o rezos o ayunos milagrosos. Esa es la actitud de los fariseos. Entonces, la meta correcta del ayuno es dependencia de Dios y un total contentamiento con Dios. Esa es la meta que nosotros debemos tener con Él. En los falsos o ignorantes profesantes hay una natural inclinación para alardear de sus prácticas religiosas. Y ojalá si esas prácticas religiosas son externas. Escúchenme bien, los falsos o los ignorantes profesantes de la religión cristiana, a ellos les gusta alardear, pero de esas prácticas religiosas externas. O sea, todo lo que ustedes puedan ver de mí, yo lo voy a hacer, pero es porque ustedes lo pueden ver. Y por eso hablamos de que ya ayuno más que Jesús, ayuné más que Moisés, y eso lo dice, y es que me fui a un retiro por allá, no sé qué tantos días, pero es para que, ay, el pastor, es que duré 2 horas orando, es que yo oro diariamente en la mañana, yo me encierro y tengo 2 horas. ¿Para qué usted quiere saber que yo oro 2 horas? No, y recibo revelación y mi cuarto se alumbra y siento un olor a incienso. Eso es prácticas externas. Usted va y le examina el corazón a una persona de esas. ¿Y cómo comparó el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados, llenos de huesos, llenos de muerte.
Pero externamente, ¿cómo se veían los fariseos? Bonitos. Allá están orando en las plazas, allá están ayunando. Miren, voy a ayudar a esta familia que está en necesidad. Aleluya, Cristo vive. ¿Y qué decía la palabra? Que no sepa tu derecha. Y esos eran los fariseos. Descuidado con esas personas, hermano, que se la pasan alardeando de todas las prácticas, pero escúcheme bien, son prácticas externas, jactándose de ellas, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Cómo así delante de Dios? ¿Puede alguien alardear delante de Dios de yo sí? Es que míreme a mí, ¿por qué lo puso a él si yo sé más? Esto lo hacen porque su confianza no está en Dios, sino en dichas prácticas. Desconocen y malentienden lo que es la obediencia. Creen estar obedeciendo o pretenden demostrar que están obedeciendo, pero solamente están buscando ¿qué? El reconocimiento de la gente. ¿Para qué quiero yo que sepan que ayunamos? ¿Y para qué? No, métase usted con Dios. Busque los líderes. Vamos a buscar la presencia de Dios. A eso es que nos reunimos. Desconocen y malentienden la obediencia. Acuden a ellas como realizaciones de su propia justicia. De su propia justicia. Ellos se creían justos. Es que yo sí vengo todos los días. Es que yo sí hago. Es que yo sí soy. Yo sí ayuno. Yo sí oro. Yo sí me congrego. Pero su corazón 100% lejos de Dios. Pero ayunaban muchas veces. Lo primero que yo quiero que entendamos, que de parte del Señor quiere que entendamos, es tu actitud y mi actitud cuando ayunamos. ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Si es por lo espiritual o es por lo material y las necesidades del mundo. Es que yo le prometí a Dios que semanalmente o mensualmente iba a ayunar 2 días para que en diciembre me dé mi carro. Pero usted sí lleva una vida en integridad. No, vengo de la cantina. Pero ahí está comprometido. Pues no sé cómo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Y lo tremendo en muchas oportunidades, que usted los ve en diciembre con su carro. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó? Y por eso, en esa esclavitud, ya saben que cualquier cosa que quieren, se ponen a hacer esa práctica, pero sin agradarle a Dios en nada. O sea, Dios no les dio ese carro. Como ejemplo, y vamos a finalizar y vamos a dejar ahí, como ejemplo está la oración del fariseo y el publicano en Lucas 18. Lucas capítulo 18. Versículo 9 al 14. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿En qué confiaban? En sí mismos. Si ven que hay gente que no confía en Dios, sino que cree en sus propias cosas, en sus propias fuerzas, y menospreciaban a otros. O sea, yo sí hago, no hace. Tengamos cuidado, que no seamos de estos y no se nos vaya a acercar uno de estos. Muchos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Recordemos que publicano, la descripción es pecador. Un hombre pecador.
Pero el fariseo, pues, aunque era peor que el pecador, pero ellos se creían, confiaban en sí mismos como justos. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, imaginémonoslo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, como este hermanito o esta hermanita que está al lado mío. No soy como estos. Gracias, Señor, estos pecadores que me rodean. Gracias. ¿Y de qué se jactaba? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la jactancia. ¿Se creía justo en qué? En sí mismo. Era de esas personas que cuando usted le decía la verdad, se le enojaba. Oiga, hermano, es que, mire, pero es que no es correcto lo que usted hace o lo que usted dice o como lo dice. Porque mire, es que la palabra de Dios dice que pues no se entere tu mano derecha, que ayunes en secreto, y de una vez sacan los versículos de contexto y ya usted se vuelve un hijo del diablo. Y ya, mejor dicho, si antes lo tenía en el concepto de que usted no era nadie, en el momento de usted darle el consejo lo dejó por el piso. Ahora vea la actitud del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire cómo reconocía su condición. ¿Cómo estaba el publicano? En pie. Señor, yo sí soy, yo sí hago, yo sí tengo, yo sí. Pero el publicano dice que ni siquiera levantaba su mirada, humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo que era un pecador y pidiéndole al Señor ese sé propicio. Es uno pidiendo perdón porque es lo primero que el Señor hace, pero que también le ayudara a cambiar su condición. Cuando yo le digo a usted, mire, hágame un favor, sea propicio a mi necesidad, es pidiendo que ayude conforme pues a lo que yo le estoy pidiendo. Y él, ¿a quién le estaba diciendo que fuera propicio? A Dios. Y estaba reconociendo que era un pecador. Os digo, mire, aquí viene Jesús. Os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, así usted ayune mediodía, dedíqueselo al Señor y no tiene por qué tocar trompeta. Si usted ve que hay personas a su alrededor que son menos espirituales que usted, enséñeles, guíelos, oriéntelos. Pero no, mire, esto me confrontó a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, no confiaban en Dios como justos. ¿Cómo sabemos tú y yo que somos justos? ¿Porque decimos que somos justos? ¿O porque nos miramos en este espejo y decimos, bueno, ahí vamos, de traspiés, ahí voy que me levanto y vuelvo y me caigo y me levanto y me caigo y me miro a la luz de la palabra y determino, aquí yo escudriñando la palabra saco el porcentaje de qué tan justo soy? No porque yo mismo me lo crea. No crean que yo soy más justo que ustedes porque soy pastor. Hay hermanas que doblan rodillas por el pastor y esas sí son justas. No podemos determinarlo entre nosotros, hermanos. No podemos. La Biblia es la que determina qué tan justos somos. Ni tú, ni yo. ¿Por qué?
porque solamente Dios conoce la vida del publicano. ¿Por qué el publicano no dijo yo ayuno 2 veces al día? O al menos mediodía. Él no dijo que daba diezmos, él no dijo que nada. Sé propicio. Este no se vanaglorió absolutamente de nada. Hoy en día, entonces, ¿cuántos cursos en teología tiene? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuánto mide su construcción? ¿Qué marca de ropa usa? Eso es lo que les importa hoy en día. ¿Qué marca de carro tiene? Y si tiene, ¿no? Porque si no tiene, es que le falta oración. A mí me han invitado a ayunar por mi carro. Vamos a ayunar, vamos a meternos en un ayuno para que el Señor le provea. No. Porque no es para eso. Imagínense que los grandes millonarios no han hecho ayunos por lo que tienen. Y entonces, porque no es para eso. Colóquese sobre sus pies. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque es que, si Dios permite, el sábado terminamos en el ayuno. Necesitamos entender, hermanos, cómo está mi vida, cómo está mi corazón y cuál es mi actitud frente a los demás. Mirar qué tanto juzgamos, qué tanto criticamos, pero de pronto tocamos trompeta porque ayunamos muchas veces. Que todo este tema de lo espiritual no se nos convierta en un problema, en una pelea, a ver si este ayuna, si este no. No, hermanos, es más, si usted siente en su corazón también, pastor, vamos a tener un tiempo de ayuno, a que el Señor nos hable, a orar, vamos a adorar al Señor, hagámoslo, pero para buscar la presencia del Señor. Pero yo les animo que si en mi corazón el Señor coloca entrar en un tiempo de ayuno, claro, si usted dice no, no pasa nada, ni se va a condenar, ni el pastor se va a enojar, pero es lo que supone Cristo, que si Él nos da la libertad, pues nosotros la vamos a aprovechar. Y punto. Cierre sus ojos. Padre, te damos la gloria y la honra una vez más, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres glorioso, eres maravilloso, y no hay otro como tú, Padre. Y siempre tus palabras, tu escritura, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, nos guías a hacer las cosas correctamente. Sé que hoy has abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos y aún nuestro entendimiento, pero también has preparado nuestro corazón, Señor, para poder entender, Dios de la gloria, todo este tema. Hasta ahora estamos iniciando, hasta ahora estamos empezando a comprender, y aunque yo sé que muchos tienen el tema del ayuno muy claro en su corazón, Padre eterno, sé que día tras día seguiremos aprendiendo, Señor. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, fortalece nuestro corazón, permítenos ser humildes. No queremos ser como los fariseos, Señor. Queremos, Dios, de pronto ser como este hombre publicano, que podemos humillarnos delante de ti sin mirar a nadie, sin mirar nada, Señor, golpear nuestro pecho y pedirte, Señor, que seas propicio a tu iglesia, que es pecadora, que seas propicio a nosotros que te hemos fallado, sé propicio a nosotros que nos hemos equivocado, sé propicio a nosotros, Señor, que hemos caído en errores, que hemos sido esclavos de tantas prácticas que tú nos demandas, Señor bendito. Y aún, Señor de la gloria, podemos ver, Padre, cómo se critica y cómo se entra en tantas situaciones, Señor, por creernos más que los demás.
cómo estos hombres pensaban que tus discípulos no ayunaban. Cómo estos hombres, y así nos pasa, a veces pensamos que muchos de los que nos rodean no hacen o no son merecedores de tu gracia, de tu gloria, pero pensamos que nosotros merecemos todo, Señor, y a veces no somos dignos ni siquiera del pan que nos das cada día. A veces no somos ni dignos, hay veces que no lo merecemos. Por eso debemos buscar tu presencia, pero hacerlo de una manera correcta, Señor. Qué bueno si así como nos enfrascamos a orar para que soluciones, para que nos des algo, nos encerráramos en un tiempo de intimidad, de oración, de alabanza, de ayuno, para buscar tu presencia, para que quebrantes nuestra carne, para que de pronto salga de nuestra vida ese pecado oculto que hay allí, de pronto saques aquella situación o aquel comportamiento del cual ni yo mismo me he dado cuenta, si soy altivo, si soy orgulloso, si soy prepotente. Debo entrar en ese tiempo de comunión contigo, Señor, y no ser como los fariseos, sino entrar, Señor, a caminar con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de perdón. Dice tu palabra que debemos mirar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Señor, perdónanos porque nos hemos equivocado. Hemos criticado, hemos juzgado, nos hemos creído más que los demás. No hemos obedecido tu palabra al mirar a los demás como superiores, como si fueran mejores, así sean peores, Señor. Debemos mirarlos como superiores. Hemos fallado. Muchas veces nos hemos comportado como los fariseos. Pero eso sí, hacemos alarde porque ayunamos 2 o 3 días. Algunos hacen alarde porque ayunan 20, 30, no sé cómo lo harán, Señor, pero dicen que lo hacen. Y en su corazón, Señor, son sepulcros blanqueados. Están llenos de muerte, de gusanos. Por fuera se pueden ver muy bien vestidos, pero están muy lejos de ti, Señor. Y no queremos ser de esos, Padre eterno. Gracias por este inicio de esta nueva serie que sé que nos va a ayudar a ser mejores cristianos, que sé que nos vas a ayudar a ser mejores en nuestras devociones contigo. Vamos a ser espiritualmente mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos y mejores esposas para con nuestro prójimo, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Santo eres. Vamos a